¿sí? Entonces le ruego que ingrese a Classroom, búsquese armados de acero. Vamos a trabajar un poquito con esto. Más que una clase de cálculo, es una clase descriptiva, ¿sí? Algunas cosas importantes que hay que ir recordando con los armados de acero. Muy bien. Fíjese que lo primero que construimos o lo primero que se construye son las zapatas. Se recuerda, el diseño es al revés. Lo último que diseñamos es la cimentación. Lo último que se diseña son las zapatas. Pero en construcción es al revés. Bueno, hagamos un ejemplo así rápidamente. Lo primero que se diseña es losa, losas. Si fuera necesario, después que voy a diseñar vigas, ¿sí? A las vigas les agrego la carga muerta, la carga propia de la viga, más la carga de la losa y la carga que lleva la losa, ¿verdad? Después de eso, si llevara losas, vigas, bueno, voy al diseño de columnas y después voy hacia las zapatas, hablando de un sistema de marco, ¿sí? Si hubiera muro de carga, pues ahí combinado con columnas, pues es el punto en que diseño eso como penúltimo paso antes de diseñar la cimentación. Bueno, lo que quiero que veamos aquí, si usted ve ese archivo, aquí tengo una foto de una parrilla de zapata. Si la alcanza a ver ahí, usted lo va a ver de mejor forma en su documento de PDF. Ahora, vea una cosa, vea este detalle. Si alcanzamos a ver aquí, bueno, aquí está la parrilla de mi zapata. Aquí vienen los aceros de la columna. Aquí tengo que hacer un doblez. Mire, este punto es el doblez para este acero que va sobre la parrilla de la zapata. Muy bien, si lo hiciera así de forma manual, diríamos que si aquí tengo mi parrilla de zapata con sus aceros, lo que usted considere según lo que vamos a diseñar en el curso. Aquí viene el acero de las columnas, ojo, diámetro de doblado en función de el espesor o del calibre del acero. Favor de revisar los apéndices, por ejemplo una varilla 18 son 61 centímetros de diámetro de doblado, 4 o 5 centímetros para una varilla número 3, y después de esto, ¿qué va? La longitud de desarrollo. Ya vamos a revisar un poco esos detalles para calcular la longitud de desarrollo. Si me tiene paciencia, vamos a terminar la presentación. Después vamos a revisar esta longitud de desarrollo, diámetro de doblado, un poco más despacio, con las tablas del 31815, ¿sí? Perdón, 315, perdón, ACI 315, no es el 318, es el ACI 315, para entrar con esto. Pero vemos aquí que estas patitas, miren, son las de mi columna, que va sobre el acero de la zapata. Bueno, comentarios con esto. Vea que, por ejemplo, si esto está aquí, trato de abrirlo en, digámoslo así, a 45 grados para ubicarlo de mejor manera. O sea que sí, por ejemplo, yo tengo aquí mi zapata, ¿sí? Aquí están mis aceros. Voy a tratar de encontrar un poco más de espacio blanco. Si aquí están los aceros de mi zapata, para lo que me interesa es la columna. Digamos, aquí está la columna. Pues obviamente estas patitas las tengo que hacer a 45 grados. Esto es la, ojo, dijimos, esta es la longitud de desarrollo.
¿Por qué hago esto? Para darle más estabilidad al acero de mi columna, ¿sí? Por eso es que abro esto a 45 grados, como quien dice, tiene los pies bien puestos, ¿sí? Los pies abiertos y bien puestos para que le dé estabilidad, ¿sí? Diríamos que yo me estoy moviendo de lado, pues si tengo los pies, digamos, lo más abierto posible, pues tengo menor probabilidad de caerme. A que si los tengo, por ejemplo, los pies en este sentido, un empujón lateral, pues sí es más probable que yo me vaya a caer. Por eso es que yo dejo esto abierto de esa manera. Vea que es una cosa muy sencilla, muy sencilla, de sentido común, pero hay que pensar en eso. ¿Qué otra cosa es importante que podemos ir viendo en esta foto? Vea, por ejemplo, aquí este circulito, algunos de estos tenemos ahí un taco de cimentación. ¿Qué es ese bendito taco de cimentación? Diríamos que el punto es sí. Voy a colocar mi parrilla. Esto tiene que quedar lo más horizontal posible. ¿Sí? Quiere decir que el suelo esto implica que tiene que estar a nivel. Lo más horizontal posible, ¿sí? Ya hice un nivel de precisión. Bueno, como aquí usted esta distancia, digámoslo así, con el acero, aquí está la parrilla, la distancia de la parrilla al suelo, se recuerda que esto es mi recubrimiento. Y para dar la horizontalidad que requiere el acero, yo puedo ir colocando estos tacos. Este taco no es más que en algún momento un cilindrito fundido en PVC. La altura de este taco, pues obviamente es el recubrimiento. Puedo dejarle, por ejemplo, aquí un pin de hierro número 2. ¿Para qué? Para sujetar la parrilla y quede en su lugar. Bueno, muy importante que esta parrilla, cuando usted la coloque, no haga este movimiento. No, la parrilla tiene que quedar sin movimiento. Usted ya la colocó y la parrilla quedó bien puesta, ¿sí? Hay que chequear que no tenga este movimiento, que quede coja. ¿Cuál es el problema? Que si pongo los tacos estos, no es solo uno, sino los que usted considere necesarios para darle la estabilidad a la parrilla, ¿sí? ¿Qué pasa si queda coja? Cuando usted agregue el concreto de camión o lo que sea, mezcladora, en algún momento eso va a estar haciendo esto y lo más seguro es que va a quedar desnivelado, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con ese detalle, por sencillo que sea, por favor. Mucho cuidado con que el corte del suelo donde usted va a colocar la cimentación, no está de más darle una pequeña compactada, por ejemplo con un vibropisonador, una plancha vibratoria, ¿sí? Colocamos los tacos, ver que esto tenga justo el recubrimiento que necesitamos. Puedo trabajar, por ejemplo, con PVC, dependiendo del acero, del calibre del acero de zapata. Por ejemplo, con un tubo de 4 o un tubo de 6, por darle una idea. No hay requerimiento con esto, ¿sí? Pero el punto es que esta zapata quede lo más horizontal posible, ¿sí? No puedo colocar un tubo muy grande porque si no mucho acero, mucho concreto que está invadiendo el concreto de la zapata. Hay que ser algo razonable, por ejemplo, una medida, por ejemplo, podría ser 4 pulgadas, ¿no? Muy bien. Y ya que tengo esto, tengo que chequear que esto quede a nivel.
Mejor si tengo un nivel de topógrafo, veo que quede a nivel la parrilla, ¿sí? Sujeto bien los pines y veo que no se mueva, ¿sí? Que quede lo más firme posible, para que cuando se coloque el concreto, esto no se mueva. Alguien me va a decir, ay, 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 ¿a qué nos estamos metiendo? ¿Sí? El punto es el siguiente. Si esto falla, por ejemplo, si esto falla, la columna va a fallar. ¿Por qué? Porque desde el inicio la cimentación de la columna está desnivelada. Bueno, ¿y qué problema voy a tener con eso? Si yo tengo una columna con un poquito de desnivel, lo voy a exagerar acá, tengo que dibujar bien. El problema es que este desnivel ok, aquí está por ejemplo el centro de masa, me va a generar de la posición vertical al desfase. Aquí tengo, digamos, un brazo. Aquí está W, el peso. W por el brazo es igual a un momento de excentricidad ¿sí? De excentricidad, y el problema es que esa excentricidad no está en el cálculo estructural, ¿sí? O sea, muy bien, tengo que dejar una columna lo más vertical posible, pero me descuidé desde el cimiento, no chequeé que ese cimiento estuviera tan a nivel, fui muy un poquito descuidado, cuando coloqué la columna quedó un poco así, lo estoy exagerando, que quede claro. El problema está que esto, veamos la dirección de la gravedad, del centro de masa, por ejemplo, que está acá, para acá, ese bracito, por el peso que tengo acá, me va a generar un momento de excentricidad, ¿sí? Y ese momento extra por mala práctica constructiva, ojo, no está en el cálculo estructural, ¿sí? Entonces cuidado con esos detalles. No sé si vamos bien hasta ahí. ¿Vamos bien con esto? Tengo dos preguntas. Muy bien. La primera sería, ¿cuándo es que la zapata lleva dos parrillas de refuerzo? Uh-huh. Y la otra sería, ¿qué deformación sufre la columna y un cimiento corrido? Bueno, está bien eso. Bueno, tal vez está bien la pregunta. Muy rápidamente, porque tenemos que estudiar esto. Cuando lleguemos a zapatas simples, vamos a estudiar a detalle lo que usted está preguntando. Por deformación, ojo, elástica, zapatas concéntricas, ¿sí? Por ejemplo, concéntrica y diríamos, bueno, pongámoslo así, tal vez. Zapata concéntrica, zapata columna, veo que si veo la elevación de este lado, zapata para acá, veo que tengo una zapata concéntrica en este sentido, por ejemplo, y concéntrica acá. Vale. Estas llevan parrilla abajo. ¿Por qué? Veamos la elástica deformada, es como una carita feliz. Aplico carga, ¿sí? Esto se deflecta como una carita feliz. Tengo aquí la tensión, compresión, por lo tanto me funciona bien parrilla abajo. ¿Sí? Muy bien, entonces ahora en base a esto voy a responder su pregunta.
Cuando tengo zapatas arrostradas a arista, la columna está aquí, por ejemplo. Si tengo una vista en este sentido, pues igual tengo aquí una zapata concéntrica. Cuando aplico carga, elástica deformada, tensión, compresión. Pero aquí tengo esta zapata. Cuando aplico carga, el problema es que el suelo, el diagramita de suelo, generalmente a veces llega hasta acá, la reacción del suelo. Aquí es como que aquí usted tuviera una mordaza. ¿Sí? Entonces, implica que como que tuviera un empotramiento acá, la elástica deformada hace esto. Entonces, se invierte, compresión, tensión. Viéndolo así, son zapatas que en este sentido necesito una parrilla en la parte superior, pero aquí necesito una parrilla en la parte inferior. En base a esa elástica deformada, son las zapatas más caras, puesto que tengo zapata excéntrica en este sentido y excéntrica en este sentido. Por lo tanto, necesito dos parrillas. No sé si contesto la primera pregunta. Tenemos que hacer ejemplos de eso sí. Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. Ahora, cimiento corrido. Bueno, tenemos una... Si se dio cuenta en el documento, tenemos una foto ahí. Tenemos una pequeña foto acá. Tal vez el problema que tengo es el tamaño de la... Bueno, vamos a ver si acerco un poquito más esto. Disculpe usted. Quiero proyectar un poquito más pequeño. Un momentito, perdón el movimiento. Aquí creo que está un poco mejor. Perdone usted las molestias. Bueno, aquí ya vemos mejor esto. ¿Qué es lo que yo necesito? Bueno, la zapata está aquí abajo, cimiento corrido viene aquí arriba y este cimiento, el acero, podría ser una viga conectora. Lo voy a unir precisamente donde empieza la verticalidad del acero de mi columna. O sea, viendo acá esta presentación, si necesitara acero de cimiento corrido o una viga conectora, ya vamos a hablar la diferencia, lo voy a unir precisamente a esta parte de abajo de la columna y dejo la zapata abajo. Es la forma tradicional de hacer eso. Bueno, la diferencia, digamos, entre viga conectora y cimiento corrido, ¿cuál es la gran diferencia? Bueno, uno puede ver que aparentemente la cantidad de acero, pues como me puede dar esto, me podría dar ese acero plano, digámoslo así, con eslabones, ¿no? La diferencia para ver si esto lo estoy tomando entre viga conectora, conecto columna con columna, viga conectora o cimiento corrido, un poquito diferente el acero. Y cimiento corrido pues también va de columna a columna, de mocheta a mocheta. Aquí va a ir un muro de carga. La principal diferencia está la reacción del suelo. Cuando la reacción del suelo, el empuje del suelo, lo considero sobre esta estructura que está uniendo la parte baja de dos columnas, considero la acción del suelo. Eso es un cimiento corrido. Pero voy a aislar el efecto del suelo entre las dos columnas. Diríamos que voy a colocar aquí formaleta perdida, planchas de Duroport, para aislar, cortar el empuje del suelo con la cara inferior de ese elemento. Lo que tengo ahí es una viga conectora. Esa es la pequeña gran diferencia. ¿Sí? Entonces, digamos que aquí
cada uno de mis dedos es la columna. Lo estoy uniendo con este marcador. Si considero el efecto del suelo, el empuje del suelo, la reacción del suelo como valor soporte sobre esta cara inferior de la viga, si considero ese empuje, cimiento corrido. ¿Sí? Pero si, por ejemplo, entre esto y mis dedos coloco, por ejemplo, formaleta perdida, ¿sí? Duroport, neopreno, entonces tengo una viga conectora. La pregunta que alguien me puede decir, bueno, entonces, ¿qué sentido tiene la viga conectora? ¿Estará de adorno? ¿Por qué se hace la viga conectora? Generalmente las vigas conectoras lo tenemos en sistema de marco. Pensemos que tengo aquí un pequeño marquito. Aquí están las zapatas, muy esquematizado, ¿sí? Vea, tengo losa de cubierta, columna, columna. Losa de cubierta, columna, columna. Losa de cubierta, columna, columna. El problema que uno puede ver desde un punto de vista estructural es que, como quien dice, esto solo se está apoyando en dos patitas. Estas son las piernas, ¿sí? Y los zapatitos, ¿verdad? Las zapatas o los zapatitos, ¿ah? Estas son las piernitas y los zapatitos, ¿sí? Pero como quiero que eso esté quieto, ¿qué tal si en algún momento esto, si se abren las patitas, o se cierran las patitas, o se van de lado? ¿Qué pasa? El resto de la estructura puede colapsar. Entonces lo que hace la viga conectora es seguir la secuencia. Mire, horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical, y aquí se quedó. Las zapatas no se tocan, entonces coloquemos una viga conectora para cerrar la secuencia, ¿sí? Horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal. Cerré en lo vertical los cuadros esos, cerré el marco. Pero para que no le afecte el suelo, porque sería una carga extra, entonces el efecto del suelo solo lo voy a considerar sobre mis zapatas. Formaleta perdida para que el empuje, la reacción del suelo no le afecte a la cara inferior del elemento. No sé si voy contestando ahí. Sí, ingeniero, gracias. Bueno, está bien. Y importantes esas preguntas porque es una cuestión de concepto, ¿sí? Ahí no es tanto fórmula que tenga la última edición de código o qué tal cosa. No, ahí es cuestión de práctica y de ir a ver al campo, ¿sí? Ir a ver esas cosas, esos detalles constructivos, ¿sí? Miren, a la larga a veces el acero, ojo con algo, ojo con esta situación del acero, a veces podría intimidarnos. ¿Por qué? Es que es un montón de acero, como que fuera una jaula gigante, ¿eh? Y es bastante, digamos, imagínense, para un edificio de 5, 10, 20 niveles, ¿sí? O para un paso, digamos, a desnivel así a considerable. A veces uno de entrada uno se asusta, ¿sí? Lo abruma ver uno el tamaño de la estructura y esa cantidad de acero. Híjole, ¿qué hago aquí? Por favor, primero es de tranquilizarse, no se asuste, ¿sí? Son cosas muy básicas en principio, ojo, en principio que tengo que ir a ver. Primeras cosas, digamos, ya hablamos de la horizontalidad. Imagine usted que estuviéramos haciendo un paso de un periférico o unas columnas como estas, ¿sí? Vea todos los estribos que lleva, la cantidad de acero que lleva, ¿sí? Si esto está desnivelado porque desde el inicio la zapata está mal colocada, malas prácticas de ingeniería, pues claro, estoy condenando el desempeño de esa estructura cuando eso esté terminado.
Si yo soy el ingeniero supervisor o soy el ingeniero residente encargado del proyecto, ¿sí? De las primeras cosas tengo que ver que el cimiento quede bien. Perdón, el cimiento no se ve, pero si el cimiento quedó mal, usted está condenando el resto de estructura, ¿sí? Vamos a darnos nuestro lugar si lo quiere ver así. Si el trabajo de mecánica de suelos no está muy bien, no me sirve de mucho un buen cálculo estructural. ¿Por qué? Porque la estructura, ¿dónde se va a apoyar? En el suelo, ¿sí? Y si ese suelo no funciona como se espera, ¿de qué me sirve hacer un cálculo estructural fabuloso? Como anécdota que recuerdo, en algún momento camino, por ejemplo, a San Juan Ostuncalco, por ahí por San Mateo, todo ese desarrollo habitacional por allí, pues un espacio ahí residencial de colonia, lotificación, pues muy bonito en ladera de montaña y aquí y allá. Híjole, pero ladera de montaña, montaña que antes fue utilizada como cultivo de maíz y antes de eso fue bosque, porque al ir a hacer mecánica de suelos se topa uno con restos de raíces de encino. Imagínense ese suelo. Bueno, de entrada tengo que tener mucho cuidado con el suelo. Bueno, ¿y cuál es la anécdota? Alguien hizo su casa de mampostería muy bonita, contrató a un buen ingeniero estructural para que le hiciera el cálculo estructural. De todos modos, la casa terminó en el suelo. ¿Y por qué? Porque falló el suelo. Así como se oye. Entonces, si la cimentación empieza mal, el proyecto va a terminar mal. Perdón lo dramático, ¿sí? Entonces sale por esto. Bueno, entonces, el inicio de las columnas. El acero de columna se apoya en la parrilla, perdón mis faltas de ortografía, en la parrilla de la zapata, ¿sí? Si las columnas son verticales, pues los apoyos iniciales sobre la parrilla de zapata, me falta aquí, tengo que corregir acá, debe ser de 90 grados. Ahí la importancia de la longitud de desarrollo y el diámetro de doblado. O sea que viéramos, por ejemplo, aquí estas patitas que yo le digo, ¿sí? Aquí veo esta varilla, aquí viene la patita, miren. Atrás de esto, aquí está el diámetro de doblado y mi longitud de desarrollo. Tenemos que chequear la fórmula, como le decía, paciencia, hay que revisar esto, próxima clase. Longitud de desarrollo, solo para darle una idea, en el apéndice del documento de clase, al final ahí está la fórmula. La longitud de desarrollo, la idea es, si esta es mi varilla de concreto, este marcador blanco, ¿qué tanto la tengo que hundir o dejar ahogada en mi concreto para que no se zafe? ¿Sí? Entonces, por lógica, mientras más alto es el F de Y, el esfuerzo de trabajo, más hundida tiene que estar la varilla para que cueste más sacarla. ¿Por qué? Porque es de más resistencia al acero. De menor resistencia, lo puedo dejar un poquito más afuera. ¿Por qué? El acero resiste menos. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Mientras más alto, más arriba, el esfuerzo de trabajo del concreto, el F' de C, ¿sí? Pues la varilla puede estar un poquito más afuera. ¿Por qué? Es más resistente ese concreto a los tirones de la varilla. Pero mientras más bajo es el F' de C, tengo que anclar más mi varilla por aquello de los tirones, ¿sí? El concreto resiste menos, ¿sí? Y dependiendo del diámetro de varilla, si es acero expuesto o no y cosas así, pues tengo una proporcionalidad que hay que revisar. Pero vamos a entrar próxima clase más a detalle con ello. Entonces, acero de columna se arma en bancos de trabajo, muy importante esto. Hay maestros armadores, ¿sí? Hay gente que se especializa en hacer estos armados, ¿sí? Y el punto es que en obra, mucho cuidado con la nivelación, ¿sí? Ya dijimos acá, si el acero de zapata desnivelado, desplomado, se induce un momento extra de volteo, ¿qué dijimos? Generalmente no está en el cálculo estructural. Ahí puede tener una mala jugada
por malas prácticas de ingeniería. Por ejemplo, aquí unión zapata-columna, aquí vemos otra vez eso, ¿verdad? La longitud de desarrollo, mire. Aquí podemos ver un poquito mejor el diámetro de doblado. Posiblemente aquí tengo una zapata de 2 parrillas, como decía el compañero, ¿verdad? O un sistema un poco más complejo de cimentación. Lo que quiero remarcar aquí es esto, mire. El acero de la columna, las longitudes de desarrollo y los diámetros de doblado. Muy bien, aceros en columnas, ojo, verificar principalmente, varillas principales de refuerzo, ojo, van a trabajar en compresión-flexión, ¿sí? Recuerden ahí su teoría básica de concreto 2, ¿sí? Tengo una columna, ¿sí? Puedo tener carga axial, es el caso más sencillo para la columnita, ¿sí? Puedo tener columnas, por ejemplo, con un momento. Y lo típico del diseño acá, por ser país con sismo, 2 momentos. Digamos momento en X, momento en Y. Si veo aquí la dirección de los momentos, el problema aquí es esta área de acá. Porque es aquí donde se magnifica la compresión, no solo por la carga axial, sino compresión extra por los momentos, ¿sí? Por esa razón, digamos, hay un método como el método de los inversos de Bresler, que lo que va a hacer aquí dicho método es encontrar, en base a estos momentos y la carga, una carga equivalente, por ejemplo, excéntrica. Y claro, aquí tengo precisamente momento en X, y si lo vemos acá, momento en Y. ¿Sí? Aquí tengo excentricidad, por ejemplo, en X, excentricidad en Y. ¿Por qué? Por la acción de los momentos, ¿sí? Que en algún momento, valga la expresión, me va a magnificar, me va a ampliar la carga axial en esta área. Aquí tengo un área especial de aplastamiento, ¿sí? Mientras que aquí tengo menos aplastamiento, entonces tengo que chequear excentricidades, ¿sí? Bueno, no voy a entrar a detalle en eso es clase de concreto armado 2, ¿sí? Pero entonces, estos aceros de acá, las varillas verticales, son las que van a resistir eso, ¿sí? Bueno, entonces se recuerda que el corte, como puedo utilizar estribo, puedo utilizar suncho, ¿sí? Una forma es, por ejemplo, ir colocando estribos. Generalmente los estribos los voy a manejar en secciones rectangulares, es un criterio. Y el suncho, columnas circulares. Aunque a la larga también puedo hacer suncho aquí. La idea aquí con esto es que yo voy enrollando el acero, mire. Le voy dando vuelta a la varilla de acero. Si alcanza a ver acá, mire. Es como que le vamos dando vuelta al acero, mire. Aquí voy bajando, ¿verdad? Voy haciendo como una especie de resorte, mire. Si pone su dedito ahí, usted está enrollando, ¿sí? Bueno, generalmente ese acero sunchado, desperdicio menos varilla. ¿Por qué? Donde se termina la varilla, longitud de desarrollo para unir la siguiente varilla y sigo dando vuelta al acero. Mucho más eficiente. Desperdicio menos de acero. Porque si me pongo a hacer estribos, hay partes de la varilla que no alcanza para hacer otro estribo y lo tengo que tirar, ¿sí? Eso no quiere decir que una sección rectangular yo no le pueda hacer suncho, ¿verdad? Diríamos que si le hago suncho, empiezo a hacer esto, ¿sí? Lo empiezo a doblar, esto le voy dando vuelta en espiral y es más eficiente. Tiro menor cantidad de refuerzo en estribo de corte. Ahora, ¿cuál es el problema, por ejemplo, en nuestro medio? Rara vez usted va a encontrar un buen armador, o sea, me refiero a albañiles que
se especializan en armado de acero, que quieran y les guste hacer este enrollado. Ingeniero, es que es muy difícil, es que no sé qué, es que mire, es que allá, y por lo tanto más supervisión. Sugerencia, comentario, digamos, al menos las pocas veces que yo he trabajado un poco esto, va a colocar algunas varillas de estas, puede hacer unos estribos cuadrados, unos pocos estribos cuadrados, para unir inicialmente las varillas, ¿sí? Que le quede eso seguro. Y después usted ya empieza a enrollar el resto de acero, ¿sí? Eso le puede funcionar. Bueno, es mi punto de vista, no es el único, ¿sí? Incluso algunos, si hasta le pudiéramos poner alguna especie de, tengo que sujetar bien las varillas y que esto esté relativamente firme para poder empezar a enrollar. Sugerencia. Comentario además de esto, el principal problema para el albañil, el que no ha trabajado esto, y ahí sí mucho cuidado con la supervisión, vemos que por ejemplo aquí yo tengo la separación a eje S de los estribos de corte, ¿sí? Dependiendo del refuerzo de corte, así es esta separación, ¿no? Aquí si se da cuenta tengo una separación de estribo uniforme. Igual acá, miren, el punto aquí es la misma historia. Se ve muy bonito en plano, pero construyalo usted, ¿eh? Y a veces algunos maestros de obras le van a decir, bueno, y vos ya hiciste eso, no quiero ver cómo lo hiciste, ¿eh? Bueno, cuestión de creatividad. Muy importante ahí el banco y las herramientas de trabajo. O sea, estas separaciones las tengo que mantener constante. Y esa es la idea entonces del suncho. La gran ventaja de esto es que usted tira menos acero, ¿sí? Entonces ahí está, digamos, la ciencia entre estribo versus hacer suncho. A veces incluso hasta es un poco más eficiente para resistir los esfuerzos de corte. Vea que, por ejemplo, si desde la teoría del ACI los esfuerzos de corte generalmente son a 45 grados, por ejemplo acá, vemos que esto obviamente aquí no está tan a 45 grados, hay un estiramiento en este plano. Mientras que acá 45 grados, esto como que todavía está un poquito más, tiende a ser un poco más ortogonal a este esfuerzo de corte, por lo tanto es un tanto más eficiente. Lo voy a volver a redibujar. Digamos que aquí está la falla de corte, 45 grados. Diríamos, este de aquí lo giré un poco para esta falla ortogonal de abertura de corte, pues este puede estar ubicado de forma un poco más a 90 grados que este de acá. Por esa razón se dice que también el suncho es más eficiente. Ahora, el problema es la construcción. Si la mano de obra no tiene experiencia, pues de seguro que el día que se va a hacer la colocación de sunchos, de todo eso, pues usted tendrá que estar ahí. Tendrá que estar viendo el trabajo, orientando a la gente, chequeando cada rato que el espaciamiento sea uniforme. Hay gente dispuesta a aprender que cuando ya tiene la idea clara, pues no va a tener después mucho problema. Se va a ir haciendo el trabajo. Hay gente que le va a costar hacer ese cambio, ¿sí? Bueno, ¿algún comentario con esto? Mire, como que nada, ya vamos en la parte final del periodo de clase. Con mucho gusto, buena tarde. Yo tuve la oportunidad de ver cómo se hacía un armado de esos y sí, efectivamente utilizan primero un estribo cuadrado y utilizan 4 hierros en cada esquina de una columna circular. Entonces ya con eso sostienen todo el acero que va dentro de la columna circular y después van armando los sunchos y
Para el armado de estuchos, como era una columna muy grande, utilizaron como un tipo, ¿cómo sería? Como un yoyo, no, ¿cómo le podría explicar? Como una rueda. Entonces iban enrollando el hierro ahí antes de colocarlo a la columna circular. Entonces sí, efectivamente así es el procedimiento. Diríamos que si usted pudiera hacer, gracias por la participación, no, fabuloso, fabuloso, miren, si en algún momento uno pudiera hacer una especie de guía para colocar los aceros, unas guías, pues eso le va a dar rigidez a colocar todas las varillas y en algún momento se puede empezar a rotar, ¿sí? Lo que hay que tener cuidado, como se dice acá, es que quede la separación que pide el plano, ¿sí? Pero sí, miren, diríamos que de la cuestión de construcción, estos detalles de trabajar el acero, esos armados de acero, sí es un arte, ahí sí es un arte, ¿sí? Porque ¿cómo le hago para colocar tal cosa o tal otra cosa? El típico maestro de obra que no ha visto esto en algún momento, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque lo que sé, esto me viene a romper el esquema mental de lo que estoy acostumbrado a hacer, ¿sí? Entonces, diríamos que algo que hablábamos al inicio de clase, pues si va a enfrentar un trabajo de estos, pues primero, pues importante estudiar los planos, ver qué se va a hacer ahí, y sobre eso pensar una estrategia, qué cosas necesita, y ya, como se dice vulgarmente, ir sin miedo al trabajo, ¿sí? Entonces, ojo con eso, ojo con eso. Tal vez muy optimista, dirá alguien, pero si uno no es optimista, ¿quién lo va a hacer por usted, verdad? Entonces, actitud diríamos en cuestión del trabajo. Bueno, se recuerdan entonces aquí también la misma historia, la unión entre columna y viga, ¿sí? Estos son los famosos nudos, ¿sí? Vean que, por ejemplo, es aquí estas uniones. Si remarco con un marcador, valga la redundancia, bueno, tal vez alguien, por eso es que en algún momento no me gusta mucho compartir pantalla, porque no puedo hacer esto tan fácilmente. Es precisamente, por ejemplo, en estas partes de acá, donde generalmente va el confinamiento de estribos. Porque es como que usted le colocara a esta unión columna viga, es como que usted le colocara una venda, ¿verdad? Como que tuviera rodillera, ¿sí? Eso es lo que usted está haciendo ahí, ¿sí? Y precisamente, hablando del confinamiento de estribos, si hablamos de ediciones del 318, la edición de 1971 es una de las más conservadoras. Cuando uno revisa estos criterios de confinamiento del año 1971, usted ni en sueños estaba todavía, ¿sí? Tal vez sus papás, tal vez ya andaba por acá, tal vez no lo sé. Esto, por ejemplo, el problema que da es que cuando es muy conservador este confinamiento de esos estribos de corte, el problema es cuando hay un buen terremoto, el concreto tiende a explotar aquí. No, posiblemente no se va a asentar porque el acero va a soportar suficiente acero, ¿sí? Pero el problema es que el concreto explota aquí. ¿Y eso qué? Si a la hora de un sismo yo pienso que el lugar más seguro para colocarme es aquí, pues es más probable que si un edificio está diseñado con esta edición del código, es más probable que le caiga concreto en la cabeza, pues. Ese es el problema. Y muchos, ojo con esto, muchos edificios de la universidad, de la USAC, si uno ve las hojas estructurales, es esto.
318 del 71. El antónimo, el otro lado, la menos conservadora, el 318 del año 99, 1999. Mire, casi 28 años después. Pero vino el 11 de septiembre y el problema de las Torres Gemelas, y otra vez le empiezan a subir a esto, ¿sí? O sea, obviamente estos criterios no son, digamos, estáticos, ¿sí? Hay cambios, ¿no? ¿De qué depende los cambios de código, además de los estudios técnicos que se tiene que hacer para cuestión de normativa y reglamentos de construcción y todas esas cosas? En inicio, ¿quién asegura esto? ¿Sí? Recuérdense que después del 11 de septiembre pues hubo unas burbujas inmobiliarias y así meras interesantes en Estados Unidos, ¿sí? Y precisamente ¿por qué? Imagínense cuánto tuvieron que pagar empresas de seguros por el desmoronamiento de las Torres Gemelas. Solo piensen en eso, ¿sí? Una cosa está articulada con otra, ¿sí? No puedo ver algo, digamos, de forma aislada, ¿sí? Entonces, claro, en algún momento, pues de lo primero hay que empezar a ver cómo empiezo a reforzar mejor mi estructura, ¿sí? No había habido problemas en estos 20 años, se fueron relajando, suavizando versiones de esto, hasta que viene un problema, un hecatombe como esa cuestión de las Torres Gemelas, y se empieza a incrementar los requerimientos. Pero claro, la economía por otro lado empieza, no hombre, no tan, está bueno pues la seguridad, pero no tanta, porque si no en algún momento estamos fuera de mercado, ¿verdad? Por la cuestión de los costos. Entonces es ese balance entre precio razonable versus seguridad. Bueno, me gustaría seguir hablando de todo este tema, interesante, fascinante, lo que usted quiera, pero por cuestión de tiempo, pues sí, me tengo que retirar, tengo que ir a mi próxima clase. Creo que todavía tenemos algunas diapositivas, podríamos dejar un poco de esto para la próxima clase del día lunes, y bueno, sin más que, pues yo diría ahí feliz tarde y con permiso. Feliz tarde, Inge. Feliz tarde. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana, gracias. Feliz tarde, Inge. Feliz tarde.